Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos en estos programas especiales de verano de Aten Capital Les Canta las 40 y hemos decidido dedicarnos a la literatura y a la lucha por la libertad de cátedra contra la censura. Como ustedes saben, son varios de los libros que han sido cuestionados fuertemente. No es la primera vez que esto pasa en la historia de la educación. Y hoy queremos hablar particularmente del libro Catedrales, de Claudia Piñeiro, y para eso convocamos, como siempre, a compañeras de base, en este caso a la compañera Virginia Putayás, docente de Lengua y Literatura del CEPEN 26 y el CEPEN 53. Así que las invitamos y los invitamos a quedarse, a escuchar este programa y compartir, ¿por qué no?, literatura en el verano. Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Como les decíamos, estamos en este programa especial de Aten Capital les canta las 40 XL, hablando de literatura. Ya hemos hablado de Come Tierra, que estuvimos con la compañera Alicia, y hoy estamos con Virginia Putayás. ¿Cómo andas, Virginia? Muy bien. Gracias por sumarte a este programa. Le contamos que Virginia es docente de Lengua y Literatura hace 25 años, ¿no? Sí, hace 25 años. Que estás en el aula. Siempre en escuela media porque sos profe. Sí, soy profe de escuela media, así que siempre en escuela media y casi siempre en las mismas escuelas. En el oeste neuquino, en el CEPEN 26, vas más Gregorio Álvarez. Sí, en la que tengo más horas y la escuela que considero más de referencia. Y el CEPEN 53 también. Y el 53 también, que estoy hace mucho tiempo. Bueno, las familias que hayan pasado por esa escuela seguro te conocen como docente. Sí. Queríamos preguntarte primero, hoy bueno, te convocamos para hablar de catedrales, entonces queríamos preguntarte, pedirte que le cuentes a la audiencia que está escuchando en este verano sobre qué trata el libro, cuáles son los temas principales, por qué, digamos, es interesante leerlo, pero bueno, es como se dice ahora, sin spoilear, pero sí contar de qué se trata y qué tipo de literatura también escribe Claudia Piñeiro. Bien. Sí, justamente, sin spoilear, pero dando un poco de contexto, que es lo que por ahí hace falta. ¿Quién es Claudia Piñeiro? ¿Qué tipo de literatura escribe? Bueno, algunas cosas que por ahí es necesario saber para quienes no conocen tanto, quienes no son profes, por ejemplo. Claudia es una escritora que comenzó en los años 2000 a escribir, ganó el premio Clarín en su momento con su novela Las viudas de los jueves, que fue la primera. Siguió escribiendo muchas novelas más después. Es una escritora muy conocida dentro de lo que es la literatura argentina actual. Ha sido muy premiada. Bueno, es una escritora de mucha carrera. Bastante popular también. Son libros que se leen mucho, se venden mucho también. Esta novela sale en 2020, ¿sí? Es una novela relativamente nueva de las que ella tiene, teniendo en cuenta que arrancamos en los 2000. Es una novela reciente y que surge después de un periodo bastante movido, que fue todo lo que comenzó un poco antes, ¿no? Bastante antes, pero que se potenció, digamos, en más o menos 2018 hasta 2020, que fue toda la lucha con la campaña a favor de la ley del aborto. La ola verde. Claro, todo lo que fue la ola verde, ella se involucró de una manera mucho más marcada en ese momento, si bien seguramente tenía su postura, se involucró públicamente, oficialmente, explícitamente, con toda esta movida y ahí es donde surge esta historia, que ella es la historia que quiere contar, ¿no? Así que sabemos que, bueno, el tema del aborto es el tema que está presente en la novela, es un tema importante, el tema del aborto clandestino en realidad, ¿no? Sí. Que es el tema que ella trata, el tema... Igual es mucho más profundo que eso, ¿no? Pero ese es el tema. Sí, aparecen relaciones familiares. Sobre todo uno de los temas que creo que es importante es el tema de la hipocresía, ¿no? El tema de los secretos familiares, el tema de la hipocresía es algo que está muy presente en la trama, de la mano de, en este caso, la iglesia, ¿no? Ella toma el tema de la iglesia, de las redes que hay dentro, de las familias que están más involucradas, de las cosas que se tratan de ocultar y bueno, todo lo que está callado, todo lo que no se puede decir, lo que no se quiere decir, y bueno, esta doble moral, ¿no? Por ahí que a veces se ve que en este tema es algo central, el tema de la doble moral, algo que sucede pero de lo que no se habla, que sucedió siempre pero de lo que no se habla. Eso es, que es uno de los debates que se dieron, entre otras cosas, ¿no? Así que tenemos una historia con múltiples voces. Eso te iba a preguntar porque me hizo acordar un poco a
Bueno, El sonido de la furia de William Faulkner, que es una historia contada por la misma historia por diferentes voces. Sí, es una historia contada por diferentes voces, sí. Aparecen parte de la familia, pero también después hay otros personajes que son externos, que van contando su versión de los hechos, y lo interesante es que quien lee puede ir reconstruyendo la historia a partir de esas voces y recuperando datos que en realidad no habían sido dichos, sino que cada personaje nos va aportando parte de esos secretos y de esa parte de la verdad que, como cada cual tenía, en realidad nunca salió a la luz. Se va armando el rompecabezas de la historia. Vamos armando el rompecabezas con esas partes, todos esos secretos familiares, sobre un crimen, sobre lo que fue un crimen en realidad. Sí. Por supuesto que eso tiene que ver con el género que maneja la autora. Ella trabaja el género policial desde un lugar que es el que tiene que ver con lo que llamamos actualmente novela negra, ¿no? Que es una especie de derivación de el originalmente llamado género policial negro, ¿no? Norteamericano. Pero después... Que las mujeres, digamos, no son tan populares en ese género, hay más varones populares que... Claro, pero desde que entró en Latinoamérica, obviamente se modificó, se ayornó, y lo que es el policial y hoy explotó, no es claro. lo mismo, pero bueno, claramente lo que es el policial clásico nunca aprendió en Latinoamérica porque no daba, o sea, no hay una constitución social que vaya con esa idea, ¿no? De Sherlock Holmes y todo eso, pero sí el policial, llamado policial negro, policial norteamericano, sí entró con fuerza y sí se quedó en Latinoamérica, y hay un montón de referentes de ese género, ¿no? Y ella se le quedó el nombre ya de novela negra como categoría directamente, que es lo que escribe ella, ¿no? Tiene elementos de policial, pero bueno, ya un poco más, bastante diferentes al modelo original, ¿no? Bastante modificados. Donde siempre hay un enigma, que es lo básico que está, ese enigma. Hay un caso que hay que descubrir, hay un caso que necesitamos saber qué es lo que pasó, pero bueno, ya no está todo el estereotipo, digamos, todos los elementos clásicos, sino que hay personas o personajes que impulsan la resolución de ese enigma, está esa base, ese núcleo duro, digamos, del policial, pero después ya tiene otro formato, otra estructura. Virginia, y vos decías recién, bueno, que el tema principal es el aborto, por supuesto, la Iglesia, y supongo que para cada lector que aborda este libro lo vive de manera distinta, si es creyente o no, porque, bueno, la vivencia o la ruptura, sí. Creo que la ruptura ahí con la fe también es un tema bastante impactante, sí, ¿no? La ruptura de la fe que se da con algunos personajes, ¿no? Sobre todo con uno de los personajes que es importante, se da esta desilusión quizás respecto a ciertas cosas que creía que eran de una forma, o a ciertas personas o instituciones, que tiene que ver con esta hipocresía, esta cuestión de que algo que se dice por un lado de una forma se hace por otro lado de otra forma, y eso decepciona siempre, ¿no? La hipocresía es algo muy, digamos, muy chocante para cualquier persona. Entonces, en este caso tiene que ver con la fe, pero más que nada tiene que ver con no con la fe en sí misma, sino con lo que hace la gente real con la fe y las instituciones reales con la fe, ¿no? Porque tal vez la fe no sea un problema, es una cuestión de cada cual. El tema son las instituciones y lo que hacen y lo que ocultan. Sí. Y bueno, en todos los debates que tuvimos en esa época se vio mucho esto de la hipocresía. Porque, digamos, bueno, aparecen, digamos, varios lugares posibles donde las mujeres pueden acceder, o las niñas en este caso, digamos. Sí, la cuestión de la clase social, claro. La cuestión de quiénes realmente ocultan. Entonces han ocultado históricamente, entonces hay una relación y la entre una cosa y la necesidad otra. de mantener cierto estatus en esa sociedad, ¿no? De cierta, que el que dirán, digamos, está muy presente. Y también aparece una justificación muy fuerte en relación a la fe, a algunos hechos atroces que se cometen en este policial negro que vos decís, que también son bastante impactantes, digamos, cómo justifican de alguna manera el accionar. O parecieran justificar, en realidad, porque justificar no lo justifica nada. No, claro. En realidad lo que se hace es el ocultamiento constante, no hay una razón para nada. Por supuesto. Siempre la excusa es algún bien mayor, pero bueno, ¿cuál es ese bien mayor en realidad? Bien, y estamos hablando de catedrales, obviamente el título tiene que ver con el desarrollo de la novela, y Virginia nos ha contado los argumentos, el tema principal como el aborto, la fe, la hipocresía, decías vos,
y cómo vivir, digamos, sin hablar de algunos temas. Bueno, todas las relaciones familiares también parecen súper interesantes, cómo se desarrollan, Sí, ¿no? sí, porque hay varios personajes que tienen sus propias historias familiares, ¿sí? De madres, padres, hijos, hermanos, ¿sí? Cómo van Aparece- arrastrando, digamos, todas Claro. esas historias. Sí, sí. ¿Y quiénes son dentro de la familia los que son impulsores o impulsoras de la verdad, de la justicia? ¿Quiénes quieren llegar al fondo del asunto? ¿Quiénes no olvidan? Porque estamos hablando acá, se habla de 30 años, entonces ¿quiénes continúan con esa llama de la verdad, esperando encontrar la verdad, aunque pase tiempo, ¿no? Bien, estamos hablando de catedrales particularmente y bueno, estamos con Virginia, que es docente, es profe de lengua y literatura, y te queríamos preguntar qué pasa, bueno, ¿por qué trajimos este libro? Lo que recordamos, por si la audiencia no lo sabe, es porque ha sido fuertemente cuestionado por algunos dirigentes a nivel nacional, que parecía que no lo habían leído en realidad, pero bueno, también en su momento, si bien esta cuestionadora generó polémica porque por el tema del aborto que dividió a la sociedad fuertemente con toda la ola verde, te quería preguntar qué pasa cuando uno lleva la literatura al aula, qué pasa con los adolescentes, qué pasa con los jóvenes, con las familias, qué experiencias tenés. Estamos en defensa de la libertad de cátedra y por supuesto de la posibilidad de leer cualquier tipo de literatura, ¿no? Porque ahora se cuestiona pero si van a fondo deberían cuestionar la literatura en general, porque no sé qué libro escapa a tratar temas universales. Sí, claro, ¿no? Hay una cuestión acá que tiene que ver con un desconocimiento, creo yo, en cuanto a todo este tema de polémica que ha sucedido ahora respecto a un cierto plan de lectura de una provincia en particular, donde hay una serie de libros, que hay algunas cuestiones, bueno, interesantes por ahí quizás para otro programa, respecto a cuáles son los criterios, esto que decís de si realmente han leído los libros, o sea, es una cuestión así muy superficial. A veces suele darse en las escuelas también esta cuestión de personas que no conocen en detalle qué es lo que se elige para trabajar, qué es lo que se da, de qué se trata. Entonces, una cosa es una familia que está pendiente de la educación de sus hijas e hijos, que está pendiente de qué es lo que leen, que se interesa, una familia donde hay una preocupación por la lectura y una preocupación genuina, a ver qué están leyendo, qué están haciendo, qué te dieron, voy a participar, ¿no? Que bueno, no se da muy a menudo, pero eso por lo menos implica una responsabilidad, un conocimiento para saber. Pero otras veces la verdad es que hay muchos prejuicios y cuestiones que tienen que ver con algo que se vio por ahí, ¿no? Esto de la poca profundidad. Ah, sí, escuché hablar, o vi esto acá, o me suena ese nombre, pero bueno, eso no es serio tampoco, ¿no? Que no justifica igual ningún tipo de injerencia ni intervención en los corpus de lecturas que seleccionamos. Para eso estudiamos mucho tiempo y para eso tenemos una formación, para poder tener la seriedad de hacer una selección de obras que consideramos para cada edad y para cada situación y que vamos sondeando también cómo cambian los tiempos y cuáles son los intereses de los chicos. Los intereses y las obras nuevas que van surgiendo, las vamos primero sondeando para ver qué llega a la escuela. Claro, no llega todo lo que hay en el mundo editorial a la escuela, llegan algunas cosas con una selección previa. Virginia, y este cuestionamiento que vos decís que a veces viene de la familia, ¿qué pasa con los chicos y la lectura colectiva o el debate sobre temas que pueden, digamos, reflejar parte de su realidad o que pueden disparar temas familiares? ¿Qué experiencia has tenido vos en ese sentido? Y en realidad, en general, son duras las experiencias. No pasa todo el tiempo porque a veces algo que tiene la literatura y que tiene la lectura es que incluso la educación, que no tiene un efecto inmediato siempre. Hay cosas, sobre todo la literatura, es algo que te marca, que te impacta, pero quizás no siempre es algo... Leí un libro y voy a ir a hablar a la clase, claro. Claro, a veces es más lento. Hay veces, pocas veces que pasa, o por lo menos en mi caso, que hay libros que despiertan cosas en estudiantes, ¿no? Que les recuerdan cosas que han vivido o cosas que han visto, y sí, pasa a veces y es bastante impactante, pero bueno, se charla, justamente se trata de... Porque no es que se busque esa intención, a veces las cosas están, uno no sabe dónde están, porque no conoce toda la situación de cada estudiante, pero cuando movilizan cosas yo creo que es porque te hace pensar en algo que tenés ahí, que da vueltas, que no tenés resuelto, que es importante, que tal vez nunca lo hablaste, entonces
me parece que en ese sentido sirve. Saber que lo que le pasa a uno le puede pasar a otra persona. Me ha pasado hace poco, me ha pasado algunas veces, sí. Ahora esta misma semana, no es que te... Claro, ¿y cómo lo abordás? ¿Cómo se aborda desde la escuela cuando surge algo así? En realidad se trabaja, hay que respetar a las estudiantes, respetar sus tiempos, respetar su privacidad, ver cuál es la situación, qué es lo que ellos pueden contar o quieren contar, o sea, de qué estamos hablando en realidad. En la escuela somos muy serios, por lo menos yo hablo por mi parte y creo que en general es así, ¿no? Sabemos que, así como la literatura, como cualquier serie o película u otro tipo de contenido, otro tipo de productos culturales generan cosas, la literatura a veces genera esas cosas de plantearse cuestiones. Y bueno, se trabaja en conjunto en la escuela, con la gente que está, las asesoras pedagógicas y con las compañeras, con el resto de las personas, tratando de ver, bueno, qué es lo que podemos hacer en esta situación cuando vemos que hay algo que está pasando y que por ahí lo que hizo la lectura fue visibilizarlo, Quizás eso, la censura, ¿no? Está buscando evitar esto, ¿no? Que cuando la literatura en el aula conmueve, genera cosas, o el estudiante se siente identificado, pueda hablar. Yo creo que sí, que hay un poco de eso, porque en realidad a lo que se apunta es a un tipo de literatura que en general genera, de hecho hay en el listado que manejamos, ¿no?, de obras, donde está esta y otras más, hay otras que yo trabajo, y si bien se apuntó mucho a literatura hecha por mujeres, hay otras hechas por hombres, y yo sé que hay mucha variedad, o sea, hay otras que yo sí las he trabajado, que trabajan temas de violencia y otras cuestiones, temas de abuso y demás, y eso remueve cosas, ¿sí? Y supongo que sí, que hay cuestiones que del otro lado, o sea, familias que no quisieran que eso se moviera, ¿no? Sí, sobre todo el tema de abusos, me imagino que no. Claro. Es otra de las cosas que se oculta mucho, pero ¿qué pasa? Es esta cuestión. Pasa, pero no hay que hablar. Bueno, entonces eso es lo que yo veo. Bueno, y además también el hecho de poder compartir una lectura, ¿no? Que es lo distinto a leerlo individualmente, poder en la escuela hablarlo con los compañeros. Sí, en la escuela se hace un trabajo distinto que tiene que ver con eso, ¿no? Con la lectura y con, bueno, una idea de que la literatura, como dicen por ahí, no sirve para nada, pero en realidad sirve para todo. ¿Sí? Bien. No tiene que servir para nada, no, pero sí sirve. Pero sí sirve, o sea, sí. No es un producto, no tiene una función, pero que sirve. Bien. Bueno, muchas gracias, Virginia. Y te quería pedir si hay algún oyente o alguien que nos está mirando por las redes y todavía no le hincó el diente a este libro de Catedrales, ¿cómo los invitarías o las invitarías a que lo lean? Sí, yo les diría que, bueno, tiene una forma de narrar muy interesante, tiene una forma de narrar así polifónica que me parece que eso le da una dinámica en la lectura, el hecho de ir cambiando de voces, que es algo que, bueno, justo hoy hablaba con estudiantes que me preguntaban eso respecto a otro libro, esto de qué complicado porque cambia de voces, cuenta bueno, les digo, por eso le suma riqueza, es más interesante, es más desafiante, y además en realidad le da cierta agilidad porque vas cambiando, no te aburrís. Hay una cosa de voces que se vuelve muy fluido para leer, ¿no? Y además, bueno, al mismo tiempo, la profundidad de la temática que trata, ¿no? Y de la reflexión que nos permite hacer sobre un tema tan complejo y tan delicado como el que trabaja, ¿no? Bien, bueno, entonces invitamos a leer Catedrales de Claudia Piñeiro. Como les decía, lo pueden conseguir en diferentes lugares. Le agradecemos a la compañera Virginia Putayás, docente de lengua y literatura de hace muchos años, tiene mucha aula, mucha experiencia, así como la escucharon ahora en el programa, así de tranquila es dando clases y va logrando que los estudiantes la acompañen, le presten atención. Tuve el placer de trabajar con ella también, así que me alegra mucho que podamos compartir este programa. Muchas gracias, Virginia. Somos una cicatriz. Mi familia es la cicatriz que dejó un asesinato. Unos años antes de que yo naciera, descuartizaron y quemaron, en ese orden, a mi tía Ana. A pesar de que no la conocí, a pesar de que no había fotos de ella por la casa, a pesar de que mis padres evitaban mencionar aquel hecho brutal con la ridícula idea de que lo que no se nombra no existe.
Desde que supe que mi tía había sido quemada y descuartizada, me convencí de que al hablar con alguien debía contarlo inmediatamente, advertirle al otro que en mi familia había habido una muerte violenta, salvaje. Me había acostumbrado a mostrar mi cicatriz familiar casi como carta de presentación. Bueno, súper interesante, espero que hayan quedado con ganas de leer el libro, de disfrutar este libro también. Está en las bibliotecas de la ciudad, y si no lo pueden pedir en PDF o quizás comprarlo también. La idea es esta, es compartir literatura, su argumento, y principalmente desde el punto de vista educativo, y como contó Virginia, ¿no? ¿Qué pasa en el proceso colectivo de lectura? No solamente la lectura individual, sino qué pasa en el aula con esto. Y bueno, te llamamos a que le pongas me gusta, que lo compartas, no solamente a los profes de literatura, a todos los profes y a la comunidad educativa. Nos vemos. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.